Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarlos a la actualidad y debatir de la actualidad del día a día que vivimos en nuestro objetivo. Y para llegar y cumplir con ese objetivo, contamos por supuesto con la presencia de nuestros invitados que conforman esta noche esta mesa de debate. Nos acompaña don Sisto Rodríguez, por Ciudadanos. Buenas noches. García. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la primera vez que intervengo en este debate, muchas gracias por la invitación y muy cómodo, la verdad, me encuentro muy cómodo aquí con ustedes, gracias. También nos acompaña don José Luis Macías, buenas noches, por Nueva Canarias, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien, estamos. Y don Francisco Pérez, hablemos ahora. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Pablo? Pues también bien, ¿para qué nos vamos a quejar? Pues vamos a entrar en materia porque siempre se nos va el tiempo, pero volando el veloz, y vamos a entrar en la materia. Y la primera es el visto, y estamos comprobando, ¿no? Bueno, lo estamos palpando en nuestro bolsillo, la subida del coste de la energía, y en este caso la luz. Y volvemos a entrar y entramos en el bucle, en el debate. Energía renovable, apostamos por el gas. Se abre nuevamente este debate, entonces. Sí, la actual crisis en Ucrania, la guerra de Rusia con Ucrania, vuelve a poner de manifiesto que la dependencia de los combustibles que dependen de la quema de productos, digamos, biológicos, lo que es el petróleo, el gas natural y demás, produce siempre una cierta dependencia que en España, además, viene a ser sangrante, ya que disponemos de recursos renovables casi limitados, como son el viento y el sol. Me consta que actualmente a nivel nacional hay en marcha muchos proyectos para aprovechar al máximo esas energías y dejar de depender pues, de esos tipos de combustible que ya hoy en día no solo perjudican al medio ambiente, sino que estamos viendo que ya nos están empezando a tocar en el bolsillo y nos abren los ojos hacia la integración de esas nuevas vías. En Canarias existen varias propuestas sobre la mesa, como es el polémico Chira-Soria, esa que tanto se habla en la prensa, ¿no? Que no deja de intentar ser la estabilización entre las energías eólica y solar y pues nivelar ese tipo de energías con la demanda existente, que son para mí proyectos interesantes, aunque siempre van a chocar con los partidos verdes, ecológicos y demás, ecologistas y demás, pero creo que son necesarios para la estabilización del sistema, ¿no? Estabilizar sistemas eléctricos en España ahora mismo me parece fundamental. Don José Luis. No es la primera vez que lo decimos, no solamente aquí, sino en todos los foros donde tenemos oportunidad. El gas no es sostenible. El gas es un combustible fósil, es un combustible que contamina, es un combustible que es irrespetuoso con el medio ambiente. Por tanto, el gas no puede representar en modo alguno una alternativa para el futuro ecológico, para el futuro energético y el modelo energético de Canarias y de Gran Canaria. El camino está diseñado, es simplemente seguirlo. Hemos iniciado y nosotros desde Nueva Canarias siempre hemos defendido una política basada en las energías limpias, energías renovables y sobre todo aquellas que sean capaces de evolucionar en el tiempo, de generar puestos de trabajo y de seguir avanzando. Por tanto, el gas para nosotros no es una alternativa. Y no, bueno, exceptuando el gas licuado que se dedica al transporte marítimo, que eso es otra cosa, el gas natural licuado, que eso es otra historia. Pero el gas, tal y como se concibe, como un combustible fósil, no puede ser una alternativa. Nosotros tenemos, y estamos siendo ahora mismo vanguardia en modelos energéticos, estamos siendo además de eso, haciendo una clara apuesta a nivel mundial, y lo decimos, después entraremos en materia con el tema que acaba de comentar el compañero, el salto de Chira-Soria. Estamos siendo referentes a nivel mundial en un tipo de energía limpia, renovable y sostenible, y no podemos retroceder ni un centímetro en posiciones, y mucho menos favoreciendo al gas. Por tanto, la postura es clara. ¿Don Francisco? Bueno, esto es consecuencia un poco de que en las últimas décadas los gobiernos no han hecho los deberes, ¿no? Nos vemos en una situación de una crisis internacional donde las energías se encarecen de forma notable y el gobierno toma una decisión, ese plan nacional de respuesta a la situación de crisis internacional que hay, de hacer una modificación con un Real Decreto, el 622 creo que es, 2022, en que en su apartado cuarto, una disposición final, pues da la opción de poder colocar regasificadoras
sin que se necesite la autorización de aquellas administraciones, como es el caso de Canarias, donde se contemplaba esa situación de tener que pedir permiso a la administración para colocar las plantas de gas. Aquí se establece la posibilidad de que esa regasificadora se mantenga para las centrales térmicas y para el suministro a los puertos, como decía el compañero, pero entramos en el debate político de si realmente el gas es, digamos, la sustitución a las necesidades reales de la energía que en ese momento se necesita. No cabe duda que la energía renovable es el futuro. Estamos con el hidrógeno verde, las plantas de hidrógeno verde que se están instalando, las energías eólicas, fotovoltaicas, pero ese proceso de transición, como tú comentabas antes, Sisto, para conseguir esa posibilidad de cubrir las necesidades energéticas, pues no puede quedar descubierto sin tener que recurrir a procesos energéticos que vayan cubriendo esas necesidades hasta que se consiga ese 100% de energía renovable, porque tenemos un problema, porque la fotovoltaica y la eólica, si no hay viento, no hay sol, pues no produce energía, no se pueden almacenar. Entonces, si no se crea una serie de baterías de almacenaje, pues nos genera problemas. Aquí, lo más cercano y la controversia que se ha generado a través del señor Morales, que está en contra de las plantas de gas, sobre todo por el temor a que luego se pueda utilizar para el gas ciudad, que es la gran problemática, y que es verdad que nosotros en Canarias no estamos acostumbrados al gas ciudad, con los condicionantes que ello lleva, las infraestructuras que lleva, las instalaciones que lleva, etcétera, etcétera. Y esa guerra pues se ha orientado a crear un macroproyecto que es Chira-Soria, que nosotros entendemos también que es obsoleto para la realidad de nuestra isla por la intervención que se da sobre la misma, y que se intenta ahora solventar esa problemática de las famosas centrales térmicas, que en muchos casos no están diseñadas, como en nuestra isla, la central térmica es más grande para el funcionamiento con fuel oil, sino con gas, pues ahora el incremento de precios de los combustibles fósiles, y sobre todo que también estamos en un proceso de decadencia de que pronto empezará a haber un déficit de los mismos, pues hay que buscar una solución, y esa solución de los gobiernos, no sabemos si es para mantener el monopolio de las eléctricas, es crear esas centrales de gas para dar energía, ¿no?, a esas centrales térmicas. Pero que en el caso nuestro no va a ser rentable porque funciona con dos motores combinados, que generan un problema para poder asumir las renovables, porque esos motores de ciclo combinado solo pueden asumir un porcentaje muy pequeño, un 45% de la energía renovable. Hay otras opciones, sustituir por motores pequeños, no hacer una obra de tanta envergadura, entonces ya entraríamos en discutir todo el problema de Chira-Soria, pero en realidad nosotros hay que entender que el futuro es la transición hacia esas energías renovables, el hidrógeno verde, la biogás, la hidroeléctrica, pero con un proceso de transición que pueda cubrir ese déficit energético que vamos a tener, y que será necesario pues tenerlo muy en cuenta, porque si no va a encarecer notablemente la producción de energía y va a repercutir en la ciudadanía, está claro. Hombre, para que la gente lo entienda mejor, el sol y el viento no se producen de forma aleatoria, que es lo que estás diciendo, Paco. Entonces, las energías verdes tienen un problema, que es la acumulación de la energía, ¿no?, que es lo que se pretende cubrir con con las baterías es completamente inviable, porque por la carestía, a largo plazo no funcionan. Eso es lo que se pretende cubrir en Chira-Soria, con toda la cuestionabilidad de la obra, si está obsoleta, si no, la capacidad de las cubas, los refuerzos y demás. Con el Salto lo único que se pretende es decir que las horas en las que no esté cubierto con viento y con sol los hogares, pues se pueda cubrir pues con otro tipo de energía que sea el sostén. Por eso se ha llamado la gran pila de arriba de la presa de Chira, ¿no? Planteaba otra serie de cuestiones sobre la comunidad de regantes, que creo que han sido resueltas, y una serie de cuestiones entre las que era la caída de agua, si iba a erosionar más o menos el terreno o la base de las cubas y demás. Creo que los estudios indicaban que era viable, ¿no? Pero en cualquier caso existe una vía abierta, y creo que en España somos poco dados a la investigación y al desarrollo, aunque se nos llena la boca a todos de hablar en I+D. Yo creo que desde la época de Zapatero se hablaba ya de la inversión en I+D que iba a haber en España con los fondos estructurales que llegaban y demás. Pero la realidad es que la solución pasa por las pilas de hidrógeno, precisamente, ¿no?, que estabas hablando.
que quizás sería el medio para romper directamente las partículas de agua marina y de ahí sacar a través de la energía eólica, digamos en este caso molinos de mar, que parece ser que es a donde va el futuro. No entiendo mucho del tema, pero es lo que parece que la comunidad científica está guiando al futuro de la humanidad hacia crear grandes parques marinos que a su vez creen grandes corrientes de hidrógeno que puedan incluso transitar por los mismos tubos que circula el gas, con lo cual no sería una nueva instalación a realizar, sino que ya se podría realizar la ya existente. Y de hecho creo que entre Cataluña y Francia, el gaseoducto que se pretende recuperar, pues había una corriente que, digamos, que abogaba porque en vez de 400 millones costara 500 millones y pudiese albergar también el tráfico de fluido de hidrógeno, ¿no? Y esa es la gran pregunta, si queremos investigar en que realmente sea productiva las nuevas tecnologías que se están investigando en la actualidad, porque la pila de hidrógeno, seamos serios, tampoco es que ahora tenga una incidencia muy grande sobre la producción de energía, y no parece que lo vaya a hacer durante los próximos 10 años, pero sí a lo mejor en 20, si realmente incidimos en la inversión en ese aspecto. Y así podríamos, digamos, que cubrir las carencias que tenemos ahora en sol y viento. España podría autoabastecerse, y esto no es una utopía, sino directamente convertir en 0 euros el coste, digamos, de la producción energética, las condiciones que tiene, en cuanto pudiera suplirse con la implementación del hidrógeno. Aparte hay unas nuevas tecnologías que yo las escuché hace poquito, la verdad es que me encontré con ellas en televisión un día por la tarde, que es la gran broca esa de microondas que estaban probando en el IMITE para aprovechar la energía geotérmica. Ya que en Lanzarote se hizo un experimento que bajaron con una broca, precisamente abrieron creo que 2 kilómetros y no encontraron calor. Es decir, que el problema de la geotermia es que no siempre se enfoca bien los puntos calientes, no siempre se encuentran, es como buscar una aguja en un pajar, y entonces habría que entrar muy profundo para garantizar que se podrían nutrir. Y en eso se está trabajando también. Una startup americana pues parece ser que ha dado con la solución de no calentar las brocas a cierta temperatura, más de 370 grados, y por ahí anda el tema. Bueno, pues directamente creo que la novedad real sería que implementáramos directamente las ayudas a las empresas que se dedican a investigar estos temas, más que estar elucubrando los políticos que realmente no saben del tema. Digamos que pagar a los que saben para que se dediquen a realizar esta utopía para que no lo sea en un futuro cercano. Futuro sostenible. Futuro sostenible, espero, porque es que si no, de verdad que no vamos a ser capaces de pagar los incrementos de costes que está produciendo cualquier alteración del mercado energético, ¿no? Bueno, en el sentido de la sostenibilidad, Canarias está siendo puntera. Gran Canaria concretamente está siendo puntera. Uno de los objetivos de la Agenda 2030, además de implementar, potenciar todo lo que son energías limpias, energías renovables, uno es la descarbonización de Canarias. Se está fijando para el 2040. Implementar gas ahora mismo sería ir en contra de ese principal objetivo, que es descarbonizar Canarias. El segundo, la implementación de la Agenda 2030, Gran Canaria lo está llevando con una exquisitez dentro de cómo se están llevando en el resto de comunidades, se está llevando con muy buena mano. Les pongo 2 o 3 datos. Mire, todos los ayuntamientos de Gran Canaria se han unido al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. Se ha creado el Consejo Insular de la Energía, que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una comunidad energética pionera en toda España. Se fomenta el autoconsumo de energías renovables y, por otra parte, una de las cuestiones que es bastante debatida, está siendo bastante debatida, y es normal que esté siendo debatida porque es un proyecto que no es cualquier cosa. Se ha despejado el horizonte y la perspectiva sobre Chira Soria. Chira Soria es una de las cosas que le hemos comentado en varias ocasiones aquí, y no estamos hablando de un proyecto cualquiera. No estamos hablando de un proyecto ideado por 2 o 3 que no tenía otra cosa mejor que hacer que empezar a hablar de renovables y plantearla en medio de un barranco. Estamos hablando de un proyecto que, además de tener su patente, tiene más de 100.000 horas de ingeniería dedicadas al estudio y proyección de esta infraestructura. No estamos hablando de cualquier cosa. Y si quieres vamos a entrar en materia profunda de lo que significa Chira Soria para Gran Canaria y para el mundo. O sea, a nosotros nos sitúa en la vanguardia de los proyectos de centrales hidroeléctricas del mundo.
No se trata solamente de un salto de agua de un sitio a otro por la diferencia de cotas. Estamos hablando de aprovechar la energía que no se puede aprovechar en ninguno de los otros casos y se puede hacer a través del agua, se puede hacer a través de los ciclos combinados. Eso es una cuestión que para nosotros no solamente nos sitúa en la vanguardia, sino que además somos referentes mundiales. Por tanto, nosotros estamos trabajando en una línea clara de apostar por las renovables y no volver a combustibles fósiles, porque es que además todas las directivas europeas y todos los estudios y las perspectivas van situadas en buscar alternativas que precisamente sean, además de limpias, inagotables. El gas precisamente no lo es. Bueno, está claro y entendemos que el gas no es la solución a este problema, ¿no? Vamos en la línea de potenciar las renovables, pero mientras esa implementación de las renovables llega a su culmen de poder ser, digamos, el sector energético productor primario, pues hay que cubrir esa transición. El problema es que si apostamos por, como tú decías, el hidrógeno verde, la biomasa, sin tener algo que nos cubra esas necesidades, mientras tanto tendremos un problema de aporte energético. Hay un tema importante con Chira-Soria, que yo entiendo que tampoco es la solución, que yo, por muchos estudios técnicos que se hayan hecho, también con muchos problemas en esos estudios, ¿no? Es un problema que va a incidir con una mega hora de forma importante en parajes protegidos. Es un tema que en su momento no se empezó, por así decirlo, por el principio, porque era ver las infraestructuras del vaso. Se creó muchas dudas si las presiones y las tensiones que se generan iban a ser lo suficientemente soportadas por un muro que lleva, yo creo que no se ha llenado nunca en su vida de agua. Las conducciones que llevan de la desaladora, porque hay que hacer una desaladora y eso va a tener que consumir fuel y va a producir contaminación para impulsar el agua en Chira-Soria, el llenado de esa presa, las moratorias pedidas a Europa para pedirles que se salte una directiva europea donde el productor de energía no puede ser transportista, el transportista no puede gestionar la producción, y Endesa le cedió la producción a un transportista como es Red Eléctrica, que no se hizo un plan digamos, de seguridad de las zonas previo a todo ese estudio, que hay un estudio de salud pública y de la Dirección General de Atención Primaria donde hay una incidencia bastante en la posibilidad de afectación de la mortalidad de la población, donde no se ha escuchado a la sociedad, donde se ha utilizado grandes ingestas de dinero para acallar la voces que protestaban contra ese proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, cuando sabemos que la central térmica de Juan Grande, al tener dos motores de ciclo combinado, ¿qué significa? Que un motor está funcionando y es el que está produciendo la energía. El otro motor está funcionando. ¿Por qué? Porque si uno se estropea, tarda 11 horas en ponerse en marcha, por tanto tiene que estar funcionando para no tener un cero energético. Y ese motor no se puede bajar de una serie de revoluciones, porque desde el momento que baja de un determinado número de revoluciones ya no es operativo, y entonces solo puede permitir una aportación de esa energía que produzca Chira-Soria de un 45%. Por eso, si se sustituye esos motores de ciclo combinado por otros pequeños motores con capacidad de alternarse, de parar cuando no hay una necesidad energética, ponerlos en marcha cuando hay una necesidad energética, o asumir una aportación de casi un 65% de la energía producida, estamos hablando de cosas, digamos, mayores y de mejor rentabilidad. Cuando estamos desalando agua para bombear una presa con la excusa que se va a resolver el problema del regadío. La contaminación por boro del subsuelo de las aguas desaladas es un tema a tener en cuenta. Pero no solo esa, la salmuera generada por esa desaladora va a condicionar un espacio natural como es en el Pajar. Y todos sabemos que esa agua salada y caliente va a generar un cambio del ecosistema de la zona y va a producir afloraciones de algas, como ha pasado en otras zonas de nuestra isla con ese tema. Y como esa, un montón de planteamientos que a lo mejor había que explicar claramente para que los ciudadanos tengan una concienciación clara y de la realidad. Creamos una macro obra que va a crear una cantidad de escombros que estamos viendo cómo se van a distribuir esos escombros. Hay una caverna que se ha hecho el símil de que dentro va a caber la catedral de
la Catedral de Las Palmas cabría dentro. Las tuberías tienen unos diámetros de 5 metros que tienen que subir todo el barranco de Arguineguín para llegar a la zona. Se va a intervenir parajes protegidos. Señores, es la decisión adecuada para que dentro de bastantes años sea operativa. ¿Cuánto cuesta llenar esa presa? Porque esa presa hay que estar años bombeando agua para que pueda alcanzar el nivel adecuado para hacer los saltos reversibles. Hay un montón de cuestiones que no se dicen, porque hay un interés, parece, manifiesto, en que se le potencie a la red eléctrica o a Endesa la solución a un problema que ellos tienen para el tema del gasto del fuel. Entonces, pues no tenemos claro que ese proyecto sea el adecuado. Estamos de acuerdo al 100% que el gas no es la solución. El gas es un elemento contaminante importante. Las plantas de hidrógeno verde, a través de su producción de las energías renovables, es una acción importante. Y se puede tener hidrógeno verde en unas condiciones adecuadas. En Mallorca existe una estación de hidrógeno verde. ¿Por qué no encauzamos a esa línea nuestro proceso de renovación o de ecoisla sostenible? ¿Por qué vamos a hacer un grave proyecto que va a generar? Porque aquí parece que en nuestra isla tenemos que funcionar con grandes proyectos. El primer gran proyecto fue el Negrín, un Negrín donde tiene plantas cerradas, porque no hay personal ni infraestructura adecuada para mantenerlo. El segundo gran proyecto es el tren de Gran Canaria, un tren que hay estudios de urbanistas expertos en movilidad, como el señor de Reus, que dice que no va a ser sostenible económicamente. Además del impacto de consumo del territorio, que es una causa que se asume para decir que no se puede construir un tercer carril, pero sí, el tren tiene que ir por algún lado, ¿no? Y tiene que tener unos espacios laterales para evitar la succión de protección. Eso es consumo de territorio. Hay que hacer unas estaciones de trenes en determinadas partes de la isla. Eso es consumo de territorio. Y luego tenemos el gran proyecto de Gira-Soria. Y vamos a ver cuál es el que viene después. Estamos cansados de megaproyectos en esta isla que al final parece que es para endiosar a una persona y significa generar un trastorno importante de desarrollo, porque al final nos genera un trastorno importante de desarrollo por no elegir la opción adecuada, como pasa en el tema de energético, como pasa en el tema de transporte urbano, movilidad urbana, y como pasa en el tema sanitario, cuando la acción en aquel momento eran hospitales comarcales y se hizo una mega obra, y al final pues se ha tenido que montar un hospital en el sur y está con conciertos con la Seguridad Social para cubrir las necesidades que se podía haber cubierto en un hospital comarcal de Servicio Canario de Salud. Y en el tema de transporte ya hay denuncias importantes que va a ser un déficit importante de mantenimiento de esas instalaciones. ¿Y eso qué significa? Pues señores, que si crea déficit tenemos que sacar dinero de otras partidas que pueden ser importantes en bienestar social, en servicios sociales, en sanidad, en educación, para poder cubrir ese déficit que genera el transporte. Y en el tema energético vamos a ver si el proceso de Gira-Soria al final va a tener la rentabilidad que estamos esperando en ese largo proceso, donde no vemos una transición clara, donde no tenemos claro que esos motores de ciclo combinado son los adecuados para recibir esas energías, porque ¿dónde las vamos a depositar? Y luego que la central pesadora va a tener que seguir funcionando con energías fósiles. Pues esas son preguntas que hay que plantearse en todo este proceso. Bueno, yo en parte sí y en parte no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Me parece bien. Como tiene que Como ser. en la vida misma, ¿no? Como tiene. Bueno, la desaladora en principio va a tener una aportación energética también de energías limpias, con lo cual ahí se va a diluir un poquito ese consumo de energías fósiles necesarios para subir el agua hasta la presa de Chira. En cualquier caso, también estoy de acuerdo contigo en que los 400 millones de inversión, digamos que ese pastel que se va a repartir en una gran inversión se lo va a llevar prácticamente en su totalidad Red Eléctrica Española, cuando se podía haber diversificado, aunque solo fuera en términos económicos, un poquito ese tipo de inversión para que digamos que las empresas locales tuvieran cierta participación en ese macroproyecto. En ese sentido, sí creo que hemos estado poco ágiles en no recurrir a ese tipo de legislación que nos obliga a estar maniatados a una macroempresa eléctrica en la ejecución de un proyecto. Claro. En eso estamos de acuerdo. En cuanto a las cubas, tazas o como las quieran llamar de depósito de agua, creo que han tenido un refuerzo porque sí es verdad que no se conoce del todo
qué va a pasar, porque eso es natural, nunca se había actuado ahí Pero entre inciso, los cambios de presión. había que hacer Estamos un de acuerdo. estudio de soporte estructural de esos muros que le correspondía a Endesa. Claro, la pregunta es por qué lo hizo el Cabildo. Exactamente, pero el Cabildo asumió de forma voluntaria, Claro, prácticamente. esa es otra pregunta, que también íbamos a estar de acuerdo en eso. Asumió el Cabildo el estudio sobre la contención de agua en la cumbre, cuando el beneficiario de toda esa obra iba a ser otra empresa. Es decir, hemos cubierto con fondos públicos una inversión que iba a ser de una empresa de capital público que no deja de ser privada, que es Red Eléctrica. Bien, pero claro, tenemos que hacer algo. Aquí siempre se confrontan dos cosas: economía, sostenibilidad. Es decir, lo que tenemos que evitar a toda costa es el cero energético, porque si destinamos esos 400 millones a servicios sociales, todo está muy bien en el corto plazo, pero en el largo plazo nos podemos encontrar con que las empresas tengan un cero energético y tengan que cerrar 3-4 días, como ha pasado en otra isla. Entonces tenemos que decidirnos qué es lo que queremos hacer. El gas no es productivo y las empresas de energías renovables no son capaces de garantizar un 100% de energía. Pues tendremos que tomar un camino alternativo hasta que esas energías sean implementables. Yo te decía lo de la pila de hidrógeno porque parece ser el camino que se va a adoptar en el futuro, pero es que no estamos hablando ni siquiera de los 10 años de puesta en marcha de Chira-Soria, estamos hablando mejor de 20-30 años. Y en ese lapso de tiempo, ¿qué hacemos? Es decir, si tiramos por un lado, apagamos la industria durante X tiempo y evidentemente vamos a tener quejas sociales, la gente no va a poder cobrar sus subsidios sociales porque no vamos a tener la economía que soporte ese tipo de ingresos. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Aquí no hay, digamos, que beneficios sin invertir algo. Todo tiene un coste. No sé si Chira-Soria será el mejor de todos. Estabas hablando de salud pública, desconocía el dato de que eso podría tener cierta repercusión sobre la mortandad de esa zona. Pero bueno, lo miraré, evidentemente, no lo conocía. Pero bueno, todo se trata de que toda esa gran obra va... Hay un informe no lo realizado. dudo, ¿eh? No, te digo que sí, para que si quieres te lo pero paso quiero decir en que un no voy a opinar sobre algo que no conozco, Sí, sí. porque no tenía ese dato. La penetración actualmente de energías limpias en nuestro sistema está en torno, creo que al 20%, y el objetivo en 2026 es del 50%. Tampoco es una gran penetración del mercado de las energías, y creo que sí los tenemos que suplir con otro tipo de actuaciones, ¿no? Ahora mismo está este proyecto sobre la mesa. Lo que echo de menos es que esas grandes plantas de hidrógeno verde pues se planteen como solución real, porque actualmente no son productivas para la cantidad de demanda de energía que hay en esta isla. Entonces, quiero decir, la política de confrontación está bien, pero la política propositiva casi que está mejor. Es decir, no conozco una alternativa mejor para garantizar la falta de cero energético. En este sentido, pues Chira-Soria seguirá siendo controvertida, pero hay que recordar también que los partidos verdes franceses, alemanes están apostando por energías nucleares, casi que nos vamos a peor, nos volvemos casi a los años 50, 60, donde empezábamos a tirar por energía barata, sencillamente porque se han visto con la camisa no les llega al cuello. Están diciendo, ¿cómo damos de comer a nuestros países si dependemos de un gas que nos tienen secuestrados unos señores que estaban empezando por invadir el este de Europa? Entonces han, digamos, tomado medidas que afecten directamente a su economía, y si eso pasa por energías nucleares van a adoptar esas medidas. Lo que quiero decir con esto es que, ¿qué queremos? ¿Comer o ser limpios? Se puede ser las dos cosas, pero hoy en día hay que tomar soluciones que a lo mejor no agraden. Lo que tampoco estoy de acuerdo es que nos traten como niños chicos y nos expliquen el proyecto Chira-Soria así como un mago proyecto que nadie entiende de verdad. Yo he estado estudiando para saber exactamente el tema de las turbinas y todo esto, y no me ha sido nada sencillo acceder a ese tipo de información. Lo que hay que plantearle a la gente, claro, ¿ustedes qué quieren? ¿Economía o tirar por aquí? Esto va a tardar, y tardar quiere decir ajustarse a lo mejor el bolsillo o tener una luz más cara o afectar sobre el precio de las cosas por el incremento del coste de la energía. En fin, hay que decidirse. Actualmente yo creo que no es una mala decisión, pero espero que el mundo tire pues por la pila de hidrógeno, por lo que te decía, la energía geotérmica, que aquí en Canarias además es abundante, energía solar, y que la energía tiende a costar cero.
De todas maneras, creo que también los beneficios de todo este tipo de políticas se están incrementando dentro de las industrias dedicadas a la energía. Es decir, que el sobrecoste que está produciendo el tirar de gases cada vez más caros se está repercutiendo, multiplicando por un efecto corrector hacia el ciudadano. Es decir, que nosotros estamos pagando más que ese incremento. Y eso sí que es una política estatal. Se podría actuar sobre el precio de la energía, que creo que se va a hacer dentro de poco. Vamos a ver si llega a buen puerto, ¿no? Vamos a ver. Aquí se ha debatido varias veces y siempre llegamos a un punto en el que parece que decir Kira Soria resulta algo hasta conflictivo. Bueno, vamos a ver. Hay datos, Paco, que yo no sé de dónde los sacan, pero desde luego me cuesta encontrarlos. Me cuesta encontrarlos porque, entre otras cuestiones, la apuesta por Kira Soria, si algo ha tenido es un despliegue mediático de explicar bien en qué consiste. Hay una página web que es exclusivamente, que se llama Kira Soria, que tiene toda la información, pero además de eso hay un montón de estudios y de comparativas publicadas en diferentes rotativos, para que no parezca que esto es una cuestión de venderse, esto es una cuestión de promoverse, es una cuestión que en modo alguno la implementación de Kira Soria limita que se puedan adaptar otros modelos energéticos en nuestras islas, pero es que por uno hay que empezar. Antes de Kira Soria no se planteó ninguno con el rigor y con la concreción y con el nivel de detalle como es el de Kira Soria. Si hablamos en datos, pues aparte de que Kira Soria es la primera gran fuente de almacenamiento de energía de Canarias, es además referente y puntera, hablamos de datos, pues decíamos 400 millones de euros un proyecto. 400 millones de euros es lo que deberíamos dedicar anualmente a todo lo que sea despliegue de renovables. Y no estamos exagerando. Si queremos hacer una apuesta clara y decidida, las Islas Canarias tienen que recibir fondos suficientes para cubrir sus necesidades energéticas presentes y futuras que no sean inferiores a estas. Porque no estamos hablando de una gran obra, una obra que suponga reconvertir media isla, una obra que va a transformar la isla y va a transformar el modelo energético, pero en modo alguno altera... 5 parajes protegidos. Bueno, vamos a ver. Hablamos de destrucción. Primero, si algo tienen a día de hoy todos los proyectos, y más los que promueven las administraciones públicas, es una clara fiscalización desde el punto de vista legal. No se aprueba un proyecto así como así. Este proyecto cuenta con respeto a la biodiversidad demostrada. ¿Pero afecta o no afecta a 5 parajes protegidos? Tiene el 90% de ¿Afecta o no afecta a 5 parajes protegidos? Vamos a ver, Paco. Hay una cuestión que tenemos que tener clara. No hay manera alguna de hacer una tortilla si no se rompen huevos. Bueno, pero entonces... Eso es una cuestión que hay que tener clara. La afección es mínima porque el 90% de esta infraestructura va soterrada. ¿Lo sabías? ¿Las torres de 37 metros van elevadas? Las torres evidentemente no pueden ir hacia abajo. Pero bueno, perdón un segundo, Paco, para poder exponer. Sí, venga, disculpa. 90% de la instalación va soterrada. Tiene demostrados, publicados. Estamos hablando de estudios que además han sido aprobados por los diferentes organismos que permiten este tipo de infraestructura. No estamos hablando que es un ayuntamiento que hace una obrita, prácticamente nadie se entera y a correr todo el mundo. Estudios de impacto sobre la biodiversidad, respeta la biodiversidad, respetan los ecosistemas, absolutamente todo. Esto está demostrado con estudios. Los recursos hídricos, la fauna y la flora del lugar donde se va a ejecutar y además el ámbito paisajístico, el ambiente y sobre todo el medio ambiente. Estas son cuestiones que están todas estudiadas y están todas contenidas en los estudios previos a la aprobación del proyecto. Esto es un proyecto que está financiado por diferentes organismos. Hablamos también de otras cuestiones que no son solamente producir energía. Estamos hablando que es una isla que avanza a pasos agigantados hacia la desertificación. Nosotros tenemos que combatir la desertificación, tenemos que combatir la deforestación. Es uno de los problemas que tenemos también cada vez que tenemos un incendio forestal, no tenemos de dónde sacar agua. Además, esto va a garantizar, el proyecto va a garantizar 700.000 metros cúbicos de agua que se van a destinar al riego, a los cultivos de la zona, a la ganadería, a mantener nuestras presas llenas. Es decir, yo no entiendo el empeño de demonizar un proyecto que tiene amplio respaldo de la comunidad científica, de los diferentes organismos, de diferentes profesionales y gente especialistas en la materia, simplemente porque es un proyecto que lo ha promovido Nueva Canarias. Es que es una cuestión que yo la verdad no la comprenderé, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y lo que digo, vamos a avanzar, y avanzar significa empezar por un proyecto, concretarlo, ejecutarlo y que eso no limite otras como pueden ser el hidrógeno verde. Es que en ningún momento se ha dicho que la central Kira Soria sea la única alternativa energética de futuro y no se puedan implementar otras.
La cuestión está clara. Si esto no tuviera respaldo, te puedo asegurar que no hubiera habido manera de sacar un proyecto de esta envergadura adelante. Es que no comprenderé yo esa cuestión. Termino. Y con respecto después a estudiar otras posibles variantes, hablábamos de los aerogeneradores marinos. Se está haciendo ya estudios para instalarlos inclusive en zonas donde ni siquiera se ven desde la costa. Son totalmente imperceptibles desde la costa. O sea, no estamos hablando de el que tenemos, por ejemplo, frente a la costa teldense y en las terrazas, que se ve, pero que tampoco genera un impacto extraordinario o un impacto negativo. Todo lo contrario, es que esos van a ser las energías del futuro. Estamos hablando de que la Agenda 2030 contempla proyectos que están diseñando, por así decirlo, pues una serie de generadores, no estamos hablando de 1 o 2, a lo mejor de 100 o 200, para cubrir la demanda energética de Canarias, y ubicados en zonas que no son perceptibles, a no ser que se acerque la gente a verlo. Estamos en una apuesta clara y decidida por cambiar los modelos energéticos, y no podemos volver a las antípodas de los fósiles, en ninguno de los casos, y tampoco vamos a aceptar imposiciones de este tipo, menos nosotros, que tenemos todas las condiciones. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos mar, tenemos geotérmica, aunque tenemos todavía un trabajo arduo que hacer en cuestión de explorar geotérmica, pero la tenemos, las montañas del fuego, la famosa imagen de la montaña del fuego en Lanzarote. O sea, que explorar alternativas que no vayan en la línea de la sostenibilidad, en la línea de la eficiencia energética, volver a los fósiles no es solución alguna, y por tanto nosotros vamos a seguir con una apuesta clara y decidida en ese camino que hemos empezado y que entendemos no puede tener una visión atrás. Totalmente de acuerdo con lo último. Volver a los fósiles sería un retroceso. El utilizar el gas como única alternativa, otro retroceso. La potenciación de las renovables, el futuro. Esa transición hay que hacerla lo más estable posible para que el costo de esa transición no repercute en los ciudadanos. La información, pues mira, lo mismo que tú te informas en páginas oficiales, yo también. El Boletín Oficial del Estado. Ante todas las presas tienen que tener su plan de emergencia. El plan de emergencia no se realizó en su momento, tiempo y forma. Dirección General de Salud Pública, informe sobre el potencial impacto de la salud de la central estatal en el bombeo de Chira-Soria, todas las afecciones que van a producir. Europa, el artículo 54, donde refiere que para garantizar la libre competencia, quien produce no puede transportar. Aquí se pide una moratoria como una excepción para Canarias. Vale, y el megaproyecto de Chira-Soria, hay otras alternativas de hacer una gran infraestructura donde una cantidad de metros cúbicos van a ocupar un espacio protegido, donde se van a abrir zanjas enormes para llevar tuberías, como dije antes, donde una desaladora al final, queramos o no, va a incrementar el costo porque va a funcionar en la mayoría de las veces con fuel, y donde la producción de esas energías renovables con los motores de ciclo combinado no van a ser muy efectivos, porque solo pueden o permiten un 45% del vertido de esas energías renovables. Hay otras posibilidades que se han presentado en su momento, de saltos no tan reversibles, no tan megaproyectos como el de Chira-Soria, y cambiando esos motores de ciclo combinado por 27 motores que podemos jugar, como decía antes, entonces todo ese funcionamiento de necesidades energéticas según los tiempos. No es cuestión de que lo plantee Nueva Canaria o lo plantee cualquier otro partido. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista de rechazo a propuestas políticas de una organización política. Estoy planteando cuestiones a un proyecto que yo entiendo que hay otras posibilidades de poder realizarlo, no teniendo un costo enorme y sin ver la viabilidad del futuro que nos puede llevar en esos años de transición. Y también la duda que me sigue generando si ese vaso va a soportar esas tensiones, porque, oye, hay población en todo ese cauce de barranco que en un accidente después vendrán los lamentos. Por tanto, el cuestionar un proyecto y en muchas ocasiones, mira, yo te puedo decir, en todo esto de la información, yo he hecho varios artículos de opinión y ningún medio te lo publica. Ningún medio te lo publica. Ningún medio te lo publica, José Luis. Y todos entendemos por dónde van las cosas, ¿no? Donde hay una campaña mediática importante por parte del Cabildo para vender ese proyecto a la ciudadanía. Divulgativa, bueno, no mediática. Porque es que han habido opiniones de todas las cuestiones. Hay opiniones por un lado, por otro, no de divulgarlo, sino de otras personas donde no se lo dicen los medios para ir en contra del proceso de Chira-Soria, porque te lo dice claramente. Paco, no, por ahí no podemos. O no debemos, mejor. ¿Entiendes? Entonces, hay también un debate restringido o
en desigualdad. Y yo entiendo que el que tiene la capacidad de informar y lanzar grandes cuñas publicitarias, grandes vídeos, los medios de comunicación escritos a tu disposición, pues es normal que siempre tenga un más calado. Pero hay que ver también la respuesta social y escuchar la respuesta social y a lo mejor las aportaciones que se pueden plantear desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿entiendes? Y aquí no se ha escuchado ni se ha tenido en cuenta, sino al contrario, se han visto rechazados, y personas con cierta relevancia dentro del staff del Cabildo, pues al final, por pronunciarse en contra de ese proyecto, lo han desplazado o lo han eliminado. Entonces, pues, hablamos de Julio Cuenca, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, vamos a ser coherentes en que puede ser un proyecto interesante con otros condicionantes. Puede ser. Hay otras posibilidades y, sobre todo, ¿vamos a poder verter toda la energía producida? No. ¿Con el sistema de ciclo combinado? No. Un 45% en estudio. Con los 25 o los 27 motores pequeños se podría aportar un 65% de lo producido. Hombre, estamos ya en unos niveles importantes, ¿vale? Pero un 45% me compensa esa gran inversión y ese riesgo que estamos haciendo. Es cosas que se plantean y la duda para mí es razonable. Dos cuestiones simplemente para... Nos tenemos que ir a publicidad y después poner las dos cuestiones. Pero tenemos que irlo y el tiempo nos marca, nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político.